amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de Mundo Despierto. Vamos a hacernos una pregunta hoy. ¿Fue creado el hombre con barba o sin barba? Tal vez esto es una pregunta que para muchos podría parecer de pronto un poco, digamos, ridícula y que tal vez algunos se inclinaría de acuerdo a cómo, digamos, tenga su parte física, ¿no? En el caso de los hombres, si yo no tengo barba, entonces podría estar a favor de los que no tienen barba y otros que tienen barba estarían a favor de los que tienen barba. O sea, no es una cuestión de un debate con respecto a eso, sino analizar algunos detalles que históricamente son importantes entenderlos y que aunque usted no lo crea, en siglos como el 17 y 18 existió esa polémica. O sea, la polémica era, ¿realmente el hombre fue hecho con barba o creado para, digamos, para la parte religiosa, fue creado con barba o sin barba? ¿Y cuál sería el propósito de tenerla o no tenerla? Y aunque eso fue un debate fuerte en esa época, porque aquellos que estaban a favor de pensar de que la barba, digamos, tuvo unas consecuencias, por ejemplo, en el aspecto religioso se creía que por el pecado original, supuestamente, ¿no? Este pecado que enseñan de Adán y Eva, eh, el hombre fue, digamos, castigado y de ahí entonces vino todo esto de la barba, pero que antes del pecado, supuestamente, pues la finalidad no era que tuviera barba. Puede sonar un poco medio un poco ridículo, podríamos decir. Sin embargo, polémicas como esas se levantaron en esos siglos y que, pues, mirando yo un poco la historia, me llamó la atención el hecho de que es una pregunta válida, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que al hombre le nazca barba? ¿Es para que la tenga todo el tiempo o es para que no la tenga, etcétera? Y sobre eso vamos a hablar, obviamente, en los siguientes segmentos. Como por ejemplo, siempre se ha comparado un poco el vello facial que tienen los leones en su cara y se compara con lo del hombre, en el sentido de que para los leones es como algo de protección cuando tienen una pelea con otro animal, de alguna manera eso protegería su rostro. Y en cierta forma para el ser humano antiguo, teniendo en cuenta todas las batallas, todas las guerras que existían, pues de alguna manera también era visto como algo de, obviamente como hombría, como algo que les daba cierta característica, pero también en cierta forma proteger su rostro. También habría que tener en cuenta los factores climatológicos, cuando habían unos fríos tan tremendos, en cierta forma también esto protegía su rostro. Así que pues hay muchas cosas que podríamos hablar sobre esto, pero en cierta forma se ha llegado también, como decía, a comparar el hecho de que los leones tienen alguna similitud en ese sentido con el vello facial de los hombres. Y como decía al principio, en esa polémica de estos siglos XVII y XVIII, se decía si Adán realmente tenía el propósito de que viviera con barba o sin barba. Bueno, hemos hablado mucho sobre esos temas y es que esta pareja realmente existió. Pero el punto es que siempre la parte religiosa tiene mucho que ver con todos estos conceptos. Y entonces supuestamente en el momento en que pecan y todo esto, entonces ya los seres humanos tienen que andar como errantes, según esta historia. Y eso podría ser parte, digamos, como lo podrían ver algunos como parte de una consecuencia, ¿no? Andar prácticamente dejados, ¿no? Andar con unas barbas grandes. Pero de alguna manera, pues con el tiempo uno se da cuenta que tanto Moisés, en la misma historia bíblica, se ve que ordena a los hombres no cortarse la barba. Entonces, con todas estas leyes que comienzan a salir, pues se empieza uno a dar cuenta que la barba en cierta forma representaba una, digamos, una especie de simbólica de hacer que culturalmente se empezaran a ver diferencias entre los diferentes pueblos que fueron de alguna manera creciendo, y por eso algunos pueblos optaron por todo lo opuesto, como por ejemplo los egipcios. Por eso que los egipcios no se rapaban, ¿no? Se afeitaban la cabeza y también
se afeitaban todo el tiempo. Tenemos esas dos características y eso en cierta forma ellos lo veían como algo más, los hacía ver como algo para ellos, para sus creencias como divinos, como superiores al resto digamos, de los pueblos que habían alrededor que eran considerados bárbaros. De hecho, esa palabra barba con bárbaros tiene algún significado, ¿no? Hablaba de algo más salvaje, ¿no? La barba era algo más salvaje, algo que se veía de pueblos más agresivos, de pueblos que peleaban en esa época muy fuertemente y que si usted mira la historia, por ejemplo, aún en la misma Biblia, vemos que este es un libro que habla de muchas guerras todo el tiempo, ¿no? Había demasiada corrida, demasiada sangre. Y esas características de la barba hacían que ciertos pueblos ya se supieran, digamos, de dónde era, a qué grupo pertenecían, por decirlo así, a un grupo étnico, en este caso, por ejemplo, hebreos. Y la diferencia con los egipcios era esa, ¿no? Para los egipcios no tener barba representaba prácticamente superioridad. En el caso de los hebreos, para ellos es tan sagrado la barba o mantener la barba que actualmente incluso los judíos, usualmente bien ortodoxos, la mantienen todo el tiempo. Y es que cuando uno mira, por ejemplo, los escritos de ellos, hubo un rey llamado Anón, que era el rey de los amonitas, y unos embajadores del rey David que fueron a ese sitio, o prácticamente seguidores de él, este rey, Anón, lo que hace es que los manda afeitados, se los devuelve a David afeitados, ellos tienen que salir prácticamente escondiéndose en Jericó y todo esto. Y esto ocasionó un conflicto tan grande que allí se armó una guerra en donde se dice que murieron aproximadamente 40.000 personas por este conflicto. Es decir, que algo tan sagrado que fue tocado para este pueblo, en este caso la barba, trajo una cantidad de muertos. Así que definitivamente para los hebreos es algo sagrado, obviamente religiosamente, pero también es curioso que en Levítico, en las leyes que estaban allí cuando alguien tenía lepra, para entrar en una especie de purificación tendría que ser afeitado y estar, digamos, por 7 días en ciertas actividades. Así que era curioso que la parte, digamos, de afeitado era considerado una especie de purificación. Sí, que es un poco contradictorio el pensar que entonces la barba sea vista como algo positivo, en ese sentido, si lo que supuestamente en esas historias, lo puro, supuestamente la sanidad y todo eso era en algo rapado. De hecho, incluso se habla también en el Nuevo Testamento de que este apóstol Pablo hizo un voto de purificación y se rapó la cabeza y la barba. Entonces, la purificación era el afeitado, mientras que la barba tenía más que ver con simbología de guerra, ¿no? de una identidad como pueblo guerrero. Por otro lado, los musulmanes también obviamente se dejan crecer la barba, y si se miran los escritos del Corán, pues no es que hable específicamente sobre el hecho de que la tengan que llevar por alguna razón específica, sino que digamos, lo que hacen es que para ellos, su creencia es que el profeta Mahoma usaba barba y por lo tanto pues todos los hombres deben usar barba, y en cierta forma quitarla pues representa como una especie de, digamos, de algo no bien visto, ¿no? Es como prácticamente en cierta forma como si fuera una blasfemia en contra de su profeta, porque sería no seguir exactamente esos lineamientos que hacían parte de su físico y todo esto. Entonces, pues vemos que la parte religiosa juega un papel bastante importante en todo esto de la barba. Para los griegos también era muy importante la barba, porque era una representación de sus dioses. Los dioses tenían barba como Zeus, y eso era una representación de carácter, de guerra, y toda esta simbología para ellos era también muy importante. Sin embargo, no fue sino hasta que llegó Alejandro Magno, y allí se acabó definitivamente ese concepto de la barba, debido a que ellos concluyeron en ese periodo de que la barba en realidad no era tan buena para la guerra, porque los enemigos podían, digamos, de alguna manera aprovecharse de las barbas para coger a sus oponentes, bajarlos de los caballos, alarlos, en fin, una cantidad de cosas que ellos vieron más como una debilidad
que como algo bueno, y por eso es que durante ese periodo de Alejandro Magno, la barba en los griegos desapareció. En cuanto a los romanos, ellos, digamos, también se dejaban crecer la barba, pero fue en los tiempos, digamos, 300 años antes de la era cristiana, en donde en la ciudad de Sicilia, alguien llamado Tignius Melas, que fue alguien muy influyente en esa época, él empezó prácticamente a promocionar el hecho de que ya se podían afeitar, y hubo unas normas específicas, es decir, que de los 20 a los 49 años los hombres se podían afeitar, pero no rapar, es decir, colocaban con una especie de peinilla cerca del cuero cabelludo y la tijera, y para evitar que obviamente hubiera un rasurado completo. Así que era una especie de barbería, por decirlo así, donde empezó toda esta helenización en esa época, y que empezó a marcar algo importante. Ya después de los 50 años, los hombres podían ya raparse completamente, y tal vez eso era visto como algo de poder, era algo visto como algo ya de sabiduría o de alguien que tenía el control. Por eso es que de alguna manera muchos emperadores también se veían en algún momento rapados. Y pues todo esto comenzó realmente antes también de la era cristiana, y es muy importante ver cómo culturalmente cada imperio fue adoptando ciertas circunstancias de acuerdo a, digamos, también a las estrategias de guerra, y también obviamente de acuerdo a sus creencias. Otro aspecto que vale la pena mencionar es que ya para los romanos, la gente que era esclava, se les dejaba crecer la barba. Entonces eso también empezó a hacer una diferencia. Es decir, que el romano tenía ciertas características de afeitado, de cortar la barba de cierta forma, como explicaba anteriormente, pero ya a los esclavos se les dejaba crecer completamente la barba, y básicamente ellos ya tenían claro que quien tenía la barba, digamos, de esa manera toda desordenada, larga, era considerado un esclavo. En cuanto al Vaticano, que sabemos que esta religión pues obviamente nació en el Imperio Romano, todo lo que fueron los papas utilizaban barba, y prácticamente va a quedar o quedó en la historia este último papa que utilizó barba, Inocencio XII, durante su periodo de 1961 a 1700, prácticamente será recordado como ese último papa que usaba barba. ¿Y cuál era la razón que después ya no utilizaran barba hasta el día de hoy? Es porque se considera que la barba es como un símbolo de pecado, prácticamente coincide con lo primero que estábamos hablando, donde ese concepto siempre ha estado allí de que la barba se ve como pecado y no se ve como algo bueno. Entonces, pues en este aspecto el Vaticano tampoco ha sido la excepción en cuanto a este debate de la barba. Ahora, si vemos, por ejemplo, en Oriente, todos estos llamados monjes son rapados completamente, no tienen barba, no tienen absolutamente ningún cabello facial. Y es porque para ellos eso representa espiritualidad. O sea que si volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El conflicto de la creencia, digamos que a nivel de la historia lo que más se ve es que el no tener barba representa más espiritualidad, representa purificación, que incluso como hablábamos de una pequeña contradicción de la misma Biblia, ¿no? De que cortarse la barba era como un acto de purificación, mientras que dejársela era más un acto de obediencia hacia este Dios, y tal vez algún simbolismo de digamos, de este pueblo, de que lo identificaba. Pero también ya hemos visto que también representa esclavitud para otros, como los romanos, que veían a la gente muy barbada como que eran prácticamente esclavos. Entonces, ahí ha habido todo ese dilema y todo ese debate siempre a nivel de la historia, y por eso para aquellos monjes del Oriente pues era completamente divino, o es muy espiritual el hecho de no mantener absolutamente ni nada en su cara, ni barba, ni absolutamente ningún cabello. Lo ven como algo prácticamente divino. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, un tema interesante, tal vez no se hable mucho, pero que realmente vale la pena entender cómo a veces los adoctrinamientos, la parte cultural,
la parte religiosa juega tanto un papel tan importante que hace que muchas veces haya incluso hasta guerras, peleas, diferencias, discriminación y muchísimas cosas más. Lo importante es que no es tanto si tenemos barba o no tenemos barba, sino el hecho de que trabajemos en nuestro interior y seamos cada día mejores seres humanos. Como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. Y no olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.